Hola, bienvenidos a la Sociedad de Astronomía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a mi espacio de trabajo. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la estadística y la astronomía y cómo están ligados en diferentes momentos en el tiempo. Para ello he llamado a esta plática astroestadística. El objetivo de la misma es mostrar que la astronomía y la estadística han compartido espacios en el tiempo y se han acompañado durante su desarrollo y crecimiento en diferentes momentos. El esquema de la plática que he preparado es en 3 secciones, una donde voy a hablar acerca de las definiciones generales que hay que comprender para entender cómo se han ligado estas dos ciencias. La historia sería la siguiente parte sobre cómo han avanzado juntas en diferentes momentos en el tiempo y finalmente voy a hablar de algunos ejemplos. El enfoque de la misma charla tiene 3 partes, uno que es el histórico, otro que sería el docente y finalmente uno práctico. En este caso quiero hacer notar que si nosotros comparamos lo que vemos en cualquier curso de estadística básica y lo ponemos junto a cómo se han ido desarrollando diferentes herramientas de la estadística, veríamos una relación muy importante, es decir, por ejemplo, en un programa de estadística, donde primero vemos, por ejemplo, cómo la estadística más básica, la descriptiva, un ejemplo serían, por ejemplo, las tablas astronómicas, aparecen al principio de la práctica astronómica, que inicialmente sería astrológica. Y después, conforme se van refinando las técnicas estadísticas, pues tenemos una etapa inferencial, que sería, por ejemplo, ya en la astronomía lo que tenemos actualmente y vemos actualmente para predecir fenómenos o explicar fenómenos en el cielo. Y en ese sentido, entonces, ya la estadística se vuelve predictiva y la astronomía que la va acompañando, pues también es predictiva en cuanto a los fenómenos que puede predecir. Docente es porque me interesa que se vea cómo se van aproximando, cómo van apareciendo las herramientas, y a través de un enfoque histórico, pues podremos entender cómo, gracias a ello, ambas ciencias se van beneficiando. ¿Qué es la astronomía? Pues es la ciencia que estudia todos los fenómenos y objetos que están por fuera de la atmósfera terrestre. Y la estadística, pues es la ciencia que se encarga de analizar e interpretar los datos para evaluar si con ellos se puede llegar objetivamente a una verdad. ¿Cómo es que estas dos ciencias se han ligado? Por un lado, una que estudia todas las cosas que ocurren por fuera de la atmósfera terrestre y otra que estudia los datos. Lo vamos a ver a continuación. Para entender este avance o liga entre las dos ciencias, pues hay que comprender que antes los astrónomos trabajaban de manera independiente, es decir, un solo astrónomo concebía un estudio, colectaba los datos pertinentes para poner a prueba sus ideas sobre ese fenómeno, analizaba los datos y reportaba la información. Sin embargo, debido a que hoy hay una gran cantidad de datos que están siendo colectados, es imposible que los astrónomos puedan realizar, un solo astrónomo pueda realizar todas estas funciones. Y vamos a poner un ejemplo puntual. Supongamos que hace 200 años un astrónomo durante una noche tomaba 15 datos sobre algunos objetos celestes y tenía que repetir esas medidas pues cada cierto tiempo. Hoy tenemos que aproximadamente desde 1985, antes de que se
liberaran los grandes telescopios espaciales y se construyeran grandes observatorios astronómicos celestes. En aquel tiempo, es decir, hace más de 35 años, ya se colectaban en promedio 4 billones de bytes diarios. ¿Eso qué implicaba? Pues que desde aquel tiempo ya había un desfase, es decir, se colectaban más datos de los que podían ser analizados. ¿Y esto por qué es debido? Pues porque la tasa de crecimiento de los datos es mucho más rápida que la tasa de formación de personas que puedan analizarlos. Ello ha llevado entonces a que esta gran cantidad de datos sea difíciles de analizar. Por lo tanto, una sola persona no puede hacer el análisis sola. Y entonces los astrónomos han empezado a ayudar de especialistas, principalmente gente que tiene que ver con el manejo de datos, y entre ellos están los estadísticos. No hay que dejar de ver que, aunque la estadística es una herramienta muy útil, no nada más en la astronomía, sino en muchos campos, es una manera de aproximarse a la realidad, donde a través de ella podemos detectar fenómenos, y en ese sentido tiene mucha utilidad, pero no hay que olvidar que para estudiar esos fenómenos ya a profundidad existen otras técnicas. En el caso de la astronomía, la física. La física es la ciencia natural que se encarga del estudio de la materia y su movimiento y algunas de sus conductas, en particular con aspectos que tendrían que ver, como por ejemplo la energía. En ese sentido, entonces, la física es de ayuda para ver en detalle por qué, o estudiar o investigar en detalle por qué ocurren ciertos fenómenos, mientras que la estadística nos permite detectar esos fenómenos. Son complementarias, pero se han ido desarrollando. ¿Y por qué la astronomía es una ciencia estadística en su naturaleza? Pues esto se debe a que los objetos que estudia la astronomía son en general inaccesibles para los humanos. No podemos manipularlos directamente. Y en ese sentido, pues los astrónomos se restringen a observar algunas de las características de estos objetos o fenómenos, y a tratar de inferir las propiedades que tienen y la física que los controla. Entonces, en este sentido hay que entender que los astrónomos antiguos en realidad fueron los estadísticos. Ellos, como astrónomos y estadísticos, desarrollaron herramientas que han permitido entender al cosmos, inicialmente aplicado a la astronomía, pero posteriormente a muchas ciencias. Y esta unión entre ambas aproximaciones a ver el mundo, pues se le ha llamado, ha intentado de unir en una ciencia llamada astroestadística, y eso es lo que vamos a ver un poco a continuación. Ya pasando a las cuestiones históricas para demostrar esta liga, pues vamos a hablar sobre cómo se ha ido desarrollando. Como todos sabemos, los pueblos antiguos se caracterizaron, varios de ellos, por colectar una gran cantidad de información astronómica. Por poner solo un ejemplo, tenemos a los griegos clásicos, que en particular ellos no fueron observadores muy activos del cielo, pero sí fueron muy creativos en aplicar las matemáticas a tratar de entender o explicar qué era lo que pasaba en el cielo. Y gracias a ellos entonces tenemos, por ejemplo, el descubrimiento de que el movimiento de la Tierra no era en un círculo alrededor del Sol, sino que era en una elipse. Como ustedes saben, contrario a lo que muchas personas manejan, en realidad la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol pues tiene ya muchos más años que lo comúnmente creído. Estamos hablando ya aproximadamente de 2.000, 3.000 años. La idea occidental de que eso no se descubrió hasta pasada la Edad Media, pues es una idea, digamos, local, que tiene que ver con las
nuestra cultura, pero en realidad ya desde los griegos se sabía este tipo de cosas, y en este caso, bueno, ellos ya estaban discutiendo, por supuesto, los grandes pensadores de aquella época, pues que era una elipse, ¿no? Que era un círculo alrededor del Sol. Por otro lado, como ejemplo, tenemos a Hiparco, que tomando datos de los eruditos de Babilonia, se dio cuenta que había inconsistencias. En particular, él se preguntó cuánto dura un año. Y para tratar de entenderlo, bueno, analizó o vio los datos acerca de las medidas del solsticio. Como ustedes saben, los solsticios son momentos en que el día dura más tiempo a lo largo del año, o el día dura menos tiempo. Y entonces se dio cuenta que había inconsistencias y discutió, pues, cuáles eran las implicaciones de esas inconsistencias para tratar de llegar a una solución muy puntual de cuánto duraba un año. Por otro lado, tenemos a Ptolomeo, que también, enfocándose en cuestiones astronómicas, desarrolló un método no lineal para ajuste mínimo, que tiene que ver también con la consideración que los datos no son exactos, precisos, y que presentan un error. Estamos hablando hace más de 2000 años. Posteriormente, ya que Europa entra en la Edad Media, debemos agradecer a los científicos persas que se mantiene el conocimiento y que se avanza en muchos sentidos. Y como ejemplo de ello tenemos al científico Al-Biruni, que habló sobre lo peligroso que era utilizar datos que habían sido tomados con instrumentos que no estaban correctamente ajustados, o que eran tomados dichos datos por observadores no cuidadosos. Y como eso pues tenía que ser tomado con mucho cuidado, porque si no se propagaban errores que después hacían más daño que beneficio. Un poco más adelante en la historia, pues tenemos a los eruditos medievales que empiezan a advertir contra las medidas repetidas. Esto es tomar la misma medida en el mismo sujeto y tratar de extrapolar esto a cuestiones más generales. En este sentido, ellos dicen que también realizar este tipo de cosas, bueno, tendría pues implicaciones en las conclusiones a las que se llegan. Si se dan cuenta, hasta aquí los que han llevado un curso de estadística, pues se pueden dar una idea de que en realidad estamos hablando hasta este punto, pues de algunas cuestiones ya avanzadas, pero sobre todo estamos hablando de diseño experimental, una parte que es muy, muy relevante en la estadística. Ya entrando o saliendo más bien de la Edad Media, tenemos a científicos que desarrollaron diferentes aproximaciones que han ayudado en diferentes puntos a la astronomía o a la estadística, o al revés, a la estadística y a la astronomía, como Tycho Brahe, quien discute ya de manera muy puntual la utilidad de la media para incrementar la precisión. Como saben ustedes, la media es una medida de tendencia central que nos permite describir de manera muy puntual una gran cantidad de datos. Es decir, aunque tengamos 1 millón de datos, la media con un solo valor nos dice pues cómo se está comportando esa gran cantidad de información. Por otro lado, ya en el siglo XVII, pues tenemos a Isaac Newton, que como sabemos desarrolló las 3 leyes de la gravedad, pero lo que comúnmente no se sabe es que para poder trabajar con este tipo de cosas, él necesitó corregir medidas que habían sido tomadas por astrónomos o astrólogos previos, que pues resultaban inexactas. Y para poder desarrollar sus 3 leyes de la gravedad, bueno, tuvo que trabajar con cuestiones de inferencia estadística, esto es predictibilidad, y también con la distribución de los errores en dichas medidas.
Enseguida, ya en el siglo XVIII, Tobias Meyer, quien estudió los movimientos lunares, para ello desarrolló o resumió 27 ecuaciones en solo 3 ecuaciones, lo que permitió de muchas maneras desarrollar y entender cuáles eran el efecto de los movimientos lunares en lo que se estaba observando. Más adelante, en el siglo XVIII, Pierre-Simon Laplace, que todos sabemos que también pues fue un gran científico y un hombre que desarrolló ideas que han sido utilizadas en diferentes aspectos, como por ejemplo la biología. Pues él también fue un astrónomo y él estudió el efecto de Júpiter sobre Saturno. Con ello ayudó a entender cómo ocurrían las órbitas de estos planetas, en particular porque vio cómo la gravedad de Júpiter afectaba los movimientos de Saturno. Y con ello, entonces, permitió pues que se empezaran a comprender las órbitas cometarias. Y en el siglo XIX, Adrien-Marie Legendre, un matemático, astrónomo también, estudió de manera mucho más puntual las órbitas cometarias y desarrolló el método de los cuadrados mínimos, un método que posteriormente se ha utilizado en muchas áreas de la ciencia aplicando la estadística, por ejemplo, en aquellas que tienen que ver con la regresión y con la correlación. En el siglo XIX, Carl Friedrich Gauss estudió las órbitas planetarias y él desarrolló lo que conocemos todos como la distribución normal o el otro nombre que recibe es la distribución de Gauss. Esto es una distribución común en muchas series de datos que nos explican que hay cierto patrón en la naturaleza y que ese patrón puede ser representado. La distribución normal es algo que se enseña a los estudiantes actualmente, a veces desde la secundaria, en la prepa o se recalca en los cursos de estadística básica. Pero empieza pues con cuestiones astronómicas. Hay algunos otros científicos que contribuyeron a la astroestadística, como lo que les presento en este caso. Y uno de ellos es, por ejemplo, Galileo, que en 1572, al observar una supernova, pues desarrolla algunos cálculos para determinar su distancia. Huygens, quien estudió a Saturno, gracias a sus investigaciones del planeta, pues desarrolla también algunas aproximaciones a lo que hoy se conoce como juegos de azar, que aunque no lo sepamos, muchos de nosotros los ocupamos, por ejemplo, en los juegos electrónicos o en aquellos juegos de mesa que tanto disfrutamos. Por otro lado está Halley, que todos conocemos, que en honor a sus descubrimientos se nombra al cometa Halley, uno de los más famosos que visita la Tierra cada determinados años. Él, trabajando con la mecánica celestial, desarrolló algunas aproximaciones que actualmente se utilizan mucho en la demografía, esto es en cuestiones sociales humanas o animales o de plantas. Por otro lado, tenemos a Quetelet, quien fundó la Sociedad Astronómica de Bélgica, quien nos presentó también algunas aproximaciones interesantes a la estadística, pero obtenidas directamente de sus estudios de astronomía. Bessel, por otra parte, nos presenta o hace estudios sobre paralelaje estelar, y finalmente Airy, quien desarrolla ecuaciones que tienen que ver con la óptica de los telescopios. Ahora, para pasar a algunos ejemplos sobre cómo se utiliza o se ha utilizado actualmente la estadística en la astronomía o la astronomía en la estadística, pues les voy a presentar dos ejemplos muy breves.
Lo que están viendo aquí es la velocidad en metros sobre segundo que presenta una estrella, la estrella conocida como HD 37124, a lo largo de diferentes años. Esto es aproximadamente de 1992 al 2007. Como pueden ver ustedes en esta gráfica, donde el tiempo se representa en el eje de las X y la velocidad a la que se mueve la estrella en el eje de las Y, pues tenemos cada uno de los puntos que observan en la gráfica, y ahí pues se nota que hay una variación alta en la velocidad en metros sobre segundo de la estrella, y tenemos, por ejemplo, una velocidad de más de 40 metros por segundo, y una desaceleración en algunos momentos de menos 60 metros por segundo. Si nosotros no lo vemos en el tiempo, pues serían valores muy dispares y no entenderíamos qué está pasando. Sin embargo, cuando utilizamos la estadística, podemos notar que hay aquí hay cierto patrón. Lo que están viendo aquí en líneas dentro de la figura es una proyección que se llama series de tiempo, que nos permiten con ciertos parámetros entender qué está pasando. Y lo que vemos aquí es una proyección que pone a dicha estrella como si fuera afectado su movimiento al tener 3 planetas girando alrededor de ella. Y las líneas que están viendo que suben y bajan, pues son las predicciones, y como se dan cuenta, los puntos, es decir, las observaciones reales, se ajustan tremendamente a la predicción estadística. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Pues que esta estrella, la HD 37124, muy posiblemente está siendo circundada por al menos 3 planetas. Todas estas aproximaciones pues nos permiten descubrir planetas extrasolares y enfocar pues los telescopios y los instrumentos especializados para tratar de probar si esto es en serio. Este tipo de aproximación estadística se llama análisis de series de tiempo, aunque también se utiliza algo que se conoce como series de Fourier. Este otro ejemplo tiene que ver con la distribución de la materia en el universo, en particular dónde están las galaxias. Y la gráfica que están viendo aquí está representando un poco más de 67,000 galaxias, tales como se ven o se ubican desde la posición central de la Tierra. Lo que tendríamos en el centro de esta imagen, que parece como las alas de una mariposa, sería la Tierra, y cómo diferentes medidas nos permiten detectar puntitos. Cada uno de los puntos que ven aquí es una galaxia, les recuerdo que son más de 67,000. Y lo que se representa en el eje de la Y es la comovilidad en el eje X. Esto podríamos decirlo como una medida de la distancia en un espacio tridimensional. Lo que vemos en el eje Y es también pues, la posición de cada una de las galaxias en ese espacio tridimensional. Y después algo que no está representado aquí es el tercer eje, que sería el corrimiento al rojo, que nos indica qué tan lejos están en el tiempo. Como saben, entre más roja se ve la luz de una galaxia, nos indica que se está alejando más. Y entonces lo que tenemos aquí es que si simplemente viéramos la distancia de las galaxias, pues no entenderíamos qué está pasando. Pero gracias a las aproximaciones estadísticas, pues podemos, hoy sabemos que la distribución de las galaxias tiene una forma de láminas. Y entonces, cerca de la Tierra tenemos una lámina. Y perdón, esto está en megaparsecs. Como saben, los parsecs es una medida de distancia en el espacio, donde las medidas comunes que usamos en la Tierra no sirven para nada porque son tremendamente pequeñas, y entonces tenemos que utilizar los parsecs. Pero aquí ni siquiera hablamos de parsecs, porque hablamos de miles de parsecs. Y bueno, lo que se nota ya aplicando técnicas estadísticas es que las galaxias están distribuidas en especies de láminas cada 100 megaparsecs. Y entonces, por ejemplo, tenemos en esta zona
inicial, pues esta imagen oscura, que es donde están distribuidas algunas de las galaxias, después una imagen más clara, que sería la siguiente lámina, después una imagen más oscura, la siguiente lámina, y la siguiente que sería la última lámina en esta distribución. Esto entonces pues nos indica que en la estructura del universo hay cierta estructura que parece estar en láminas, pero cubiertas o como distribuidas en una especie de pompas de jabón. Finalmente, ya para terminar, pues les quiero compartir que la liga entre la astronomía y la estadística se perdió por ahí de los años iniciando el siglo, cuando los astrónomos empezaron a enfocar la astronomía con un enfoque de la física, y los estadísticos pues aplicaron más sus conocimientos para cuestiones de estado, como tendría que ser crecimiento poblacional, cuestiones económicas, de producción de alimentos, etcétera. Sin embargo, por ahí de los años 70 del siglo pasado se retomó el papel de la estadística y el trabajo conjunto entre científicos que habían avanzado en estos dos temas. Y como ejemplo, pues tenemos a estos libros, que el primero, por ejemplo, se llama Los métodos estadísticos modernos para la astronomía, con una aproximación de un programa estadístico muy conocido entre los científicos llamado R. Y aquí les pongo un ejemplo de cuánto cuesta cada libro, pero también pues cuánta gente lo ha leído, ¿no? Estos datos fueron tomados de Amazon. Y por ejemplo, este primer libro, pues dicen que es muy bueno, tiene 5 estrellas de las 5 posibles que se le pueden dar, pero solamente 3 personas lo han calificado. Tenemos por otro lado al siguiente libro que se llama Estadística Práctica para Astrónomos, que tiene un costo menor y también ha sido calificado muy bueno, pero solamente por 7 personas. Y finalmente tenemos un libro que me parece interesante, que se llama Estadística Bayesiana, la forma graciosa de aprenderlo, que tiene un costo mucho menor. La calificación que tiene es un poquito menor, son 4.5 estrellas de 5, pero dense cuenta cuántas personas lo han calificado, lo cual nos dice que el libro puede ser muy interesante. Ahora, este libro, lo interesante es que para desarrollar, para que la gente que lo lee entienda que es la estadística bayesiana, pues utilice ejemplos de Star Wars. Entonces es un libro pues que invita mucho a su lectura a través de esta serie de películas o ideas de George Lucas, de la película de la Guerra de las Estrellas, que en México se llamó la Guerra de las Galaxias, inadecuadamente. Y ya para terminar, pues quiero exponerles una idea que el astrofísico hindú Nardikar presentó hace tiempo, de otra manera, le he modificado un poquito, pero él decía, ¿qué pasaría si alguien preguntara qué puede ofrecer una estadística o un estadístico a un astrónomo o a un astrónomo? Y él era muy puntual y decía mucho. Con esto concluyó la plática. Espero que les haya agradado. Hasta luego.